majestad, gloria a nuestro Dios, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó, Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, exaltamos, Rey. Gloria y honra sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, incomparable, eres sobre nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, y eres Dios de nuestra vida. Somos fruto de tu Amor, nuestro Salvador. Majestad, gloria a nuestro Dios, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó, Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Dios nos perdonó. Te adoramos y exaltamos, Rey. Gloria y honra sean dadas al Cordero de Dios. alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, comparable, eres sobre nuestro Salvador. Y reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Te adoramos, Te adoramos y exaltamos, Rey. Gloria y honra sean dadas al Cordero de Dios. Te adoramos y exaltamos, Rey. Gloria y honra sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, incomparable, eres sobre nuestro Salvador. Tú reinas, reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Y reinas con justicia, reinas con poder, y eres Dios de nuestra vida. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Hola mis hermanos, bienvenidos a un devocional online sorpresa. No se vaya, por favor, hágame compañía en el devocional online que hoy mi papá, me dio el enorme privilegio y placer de poder compartirles una palabra. Para mí siempre es un desafío compartir una palabra con la iglesia porque, a mi edad, 31 años tengo, 31 años, sí.
A los 31 años uno no tiene grandes batallas ni gran experiencia. Yo nunca abrí una iglesia. Lo único que tengo para decir es alguna palabra que Dios me da y eso es todo, ¿no? Entonces siempre es un desafío poder ministrar a gente de muchos años en el cristianismo, poder ministrar a mis hermanos, a los líderes, que los admiro tanto, pero bueno, que Dios me ayude, Él me dé luz, para hoy poder traer una palabra que sea de bendición para ustedes, que usted tal vez si hoy la nota, le sirva para la célula, ¿sí? La próxima célula que usted tiene. Bien, vamos a comenzar entonces. Hoy es un devocional, así que estamos un poquito más libres, no tenemos que ser tan rígidos como en las prédicas porque podemos hablar distintos temas, podemos charlar acerca de cuestiones tal vez más personales que un devocional permite. Bien, hoy quiero tomar como referencia la prédica de nuestro pastor, el devocional pasado. ¿Recuerdan? Él habló acerca de la conquista, ese espíritu de conquista que tuvo Caleb en su mente, ¿no? Esa promesa que él guardó en su corazón mucho tiempo, hasta ser viejo, y que él sentía fuerzas, pero bueno, después tuvo que pedir a alguien que pelee con él, pero el espíritu de conquista se mantenía en él. Bien, hoy también quiero sigamos con el tema, no darle un cierre porque es un tema muy lindo para seguir masticándolo, pero continuémoslo un poco más. ¿Qué hay más allá? ¿Sí? Hoy vamos a hablar acerca de los desafíos. No tengo muy en claro el título, pero es acerca de los desafíos. ¿Sí? ¿Cómo hacer para poder cumplir con los desafíos? ¿Qué trabas nosotros tenemos de por sí en nosotros? ¿Qué problemáticas hay en nosotros? En la crianza que tuvimos. ¿Cómo se relaciona la crianza que tuvimos con los desafíos que se nos presentan? Ustedes lo habrán notado siendo líderes o del otro lado, siendo discípulos, cómo diferentes personas reaccionan diferente a los desafíos. Hay personas que un desafío los desploma. Yo soy así. Viene el encuentro, hay que llevar gente. Ya arranco con los nervios, arranco con los problemas, ya empiezo a evitar a mi líder porque me va a retar. Hay otras personas que los enciende. Nosotros teníamos un compañero en la célula que cada vez que había encuentro, el tipo no venía a la célula, no hacía nada, pero cuando había encuentro se transformaba, empezaba a ganar, empezaba a juntar gente, vendía cosas, hacía choripanes, cambiaba porque el desafío lo encendía. El desafío lo encendía completamente. Y bueno, cada uno reacciona distinto a un desafío. ¿Por qué? Porque hemos sido criados de manera distinta. Y la iglesia lo que hace es abrazar a todos. La iglesia no abraza a peronistas y a macristas, no. O a peronistas y a radicales, no. A kirchneristas y a otros. La iglesia abraza a todos. Y a todos los quiere ayudar. Entonces ese es uno de los desafíos de la iglesia. Ahora, arranquemos. Un desafío en todo momento, siempre un desafío, va a implicar ir hacia lo desconocido. ¿Sí? No hay desafío en lo conocido, en lo cotidiano. Si usted come todo el día, desayuna como yo y Mara, que desayunamos huevo revuelto. No es ningún desafío desayunar otra cosa. Desafío sería algún día comer sano, ¿no? Comer palta con, no sé, alguna otra cosa. Pero el desafío es eso que no se conoce. Por eso hay un salmo que a mí me encanta, que lo leí, nunca lo había leído, nunca lo había escuchado en la iglesia que alguien lo lea, y lo leí el Salmo 107, 23, lo leí en un libro de Borges, que ese salmo se lo leía a la abuela a él. Dice así, Salmo 107, 23, los que descienden a la mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. ¿Qué es lo que nos dice este salmo? ¿Quién ve maravillas? ¿Quién ve las obras de Dios y sus maravillas en las profundidades? Los que se animan a lo desconocido, los que descienden a la mar, los que van hacia lo desconocido y corren y se embarcan hacia ese lugar que no se conoce. Como esa canción, tu voz me llama ahí, a las aguas, a lo incierto, ¿no? A ese lugar donde mis pies suelen fallar. Ahí,
Solo ve maravillas entonces el que se anima al desafío, el que se anima a lo desconocido. Por ejemplo, yo, una de las maravillas más tremendas que vi en mi vida fueron las playas de Venezuela. Yo estuve en una playa, en una isla que se llama la Isla del Plata, ahí en Anzoátegui, no sé cómo se llama la ciudad del pastor Félix. Lo que yo vi ahí jamás lo vi, ¿no? La playa, digo, ¿no? Nosotros habíamos llegado 7 de la mañana, era una isla, y estaban las pisaditas de las lagartijas, el agua era caliente, hermano, caliente el agua, no había olas, la arena blanca, era un paraíso. Pero ¿por qué yo pude? Bueno, fui a lo desconocido. Mi papá me dijo, Josué, venite, yo fui, viajé solo, ¿no? Llegar hasta Venezuela solo, fue muy feo, además. Me acuerdo que cuando yo llegué, mi papá me dijo, tráeme yerba, pues me quedé sin yerba. Listo. Entonces fui con 1 kilo de una taragüí así grande de 1 kilo. Y cuando yo llego, en Venezuela es distinto acá. Es un poquito más, se ve más a los militares de lo que se ve acá. Y cuando llego a Venezuela, claro, yo estaba medio dormido y antes de salir del aeropuerto, cuando uno ya cruza migraciones, había un militar ahí que me ve, imagínense cómo fui yo, tenía 20 años, tendría todo el pelo largo, así, y me ve el militar y se me acerca. No tenía que acercárseme, pero se me acerca y me dice, ¿qué trae ahí? En una bolsa, y yo traía la taragüí. Le digo, yerba. Y me dice, ¿cómo? Claro, no, yerba mate, le digo. Pero se pensó que traía marihuana, no sé. Pero bueno, uno va a lo desconocido. ¿Y por qué logré ver? Y bueno, porque en lo desconocido está la maravilla. Cuando nuestro pastor Augusto viajó a Colombia, él viajó solo y tuvo como 3 semanas viajando. Pero gracias a ese animarse a lo desconocido, fue que él vio la maravilla y trajo la bendición para nosotros. Mismo la iglesia. ¿Cuándo nosotros vemos las maravillas? Cuando vamos a Córdoba. El que nunca se animó, el que dice, no, lejos, mucha plata, no vio la maravilla, se la perdió. Pero el que se anima año a año, acepta el desafío económico, ve la maravilla, va a Córdoba, tiene al pastor César ministrándolo, escucha a Generación 12, bueno, todo lo hermoso que hay en Córdoba. Entonces, para ver maravillas hay que animarse. Usted no va a ver maravillas sentado en su casa haciendo lo que siempre hace. Ahí no hay ninguna maravilla. Para ver maravillas hay que ir a la facultad, para ver maravillas hay que animarse a arrancar su propia empresa, para ver maravillas hay que animarse a creerle a Dios, ¿no? Ese es el requisito, es como el pago para ver la maravilla. Ahora, cada vez que yo encaro un desafío, un noviazgo, digamos, ¿no? Cada vez que yo digo, bueno, me voy a poner de novio, y uno se pone de novio, cada vez que uno dice, listo, me caso. Tengo ahí un amigo que se está por casar y es todo un lío porque ahora los registros civiles no están dando turnos y él quiere casarse. Cada vez que encaro un desafío como una célula, ¿no? Abrir una célula, ministrar chicos, dejar de pensar, mira la célula que me ministran y decir, no, bueno, ahora puedo ayudar a otros. El amor que Dios me dio lo puedo compartir, dárselo a los demás. O cuando quiero abrir una empresa, tengo un amigo que abrió su empresa y me pidió que lo acompañe y estamos ahí los dos juntos en ese nuevo desafío que él tiene. No comienza nada nuevo en realidad, ¿no? Me gusta decir eso. Cada vez que uno comienza un noviazgo, no comienza nada nuevo. Todo lo que éramos un día antes de arrancar el noviazgo, si usted se acuerda, lo seguimos siendo al otro día, ¿no? Todo lo que éramos un día antes de abrir célula, al otro día lo seguimos siendo. Todo lo que éramos un día antes de abrir una empresa, el día que la abrimos, lo seguimos siendo. Hay una película de Woody Allen que es muy graciosa, es como un sketch, que hay 2 guerreros, ¿no? Medievales que están peleando. Y pelean y luchan. Y uno le dice al otro, bueno, dejemos de pelear porque ya arranca el Renacimiento. Como que... Porque uno tiene esa idea que ni bien terminó la época medieval, arrancó el Renacimiento y ya vinieron los científicos, arrancaron las ciencias, ya no había más iglesias. Y bueno, no es así. Mucho de lo que hay en el Renacimiento arrancó en la época medieval, ¿no? Nosotros entendemos que la época del Renacimiento es más continuidad que ruptura con esa época.
Y con un noviazgo es lo mismo, no hay ninguna ruptura. No es que uno se pone de novio, ¡ay, soy otra persona! No. Si uno era celoso un día antes del noviazgo, el día que se pone de novio sigue siendo celoso y capaz más. Si uno era vago un día antes de abrir su propia empresa, era desordenado cuando trabajaba bajo un jefe, el día que abre su empresa va a ser igual de desordenado. Si era despistado cuando trabajaba, el día que trabaja es igual. No cambia nada el día que comenzamos el desafío. El día que comenzamos el desafío seguimos arrastrando nuestras costumbres, nuestra forma de ser, la manera en la que encaramos nuestra vida. Yo siempre creí, yo toco la guitarra desde los 8 años y mis papás siempre se esforzaron en darme lo mejor. Y siempre me dieron lo mejor en la medida de lo que ellos podían darme. Tal vez lo mejor para ellos era una porquería para el hijo de los Macri. Tal vez lo mejor para ellos era, no sé, era inalcanzable para los hijos de otra familia. Nosotros vivíamos en lo que podíamos y ellos siempre me dieron lo mejor. Y ellos, cuando arranqué a los 8 años, arranqué con una guitarra que era una quinta, era una guitarra chiquita, ¿no? Y ahí toqué con esa. Y después me compraron una guitarra, mi primera guitarra eléctrica, que me la robaron. Y para mí era mucho, pero el día que me compraron mi guitarra, que es una guitarra espectacular, fue el día que me compraron mi guitarra Gibson, ¿no? Y ese día que me compraron mi guitarra Gibson, yo siempre creí que iba a cambiarme la vida. Imagínense, yo empecé a tocar a los 8 años y esa guitarra me la compran en 2010, a los 21. Y yo pensé que me iba a cambiar la vida, que ahora sí iba a poder hacer los mejores solos, que ahora sí iba a poder tocar todo lo que yo quería. Y no, hermano, seguía siendo el mismo guitarrista. Cambió la guitarra, pero yo seguía tocando, seguía sabiendo lo mismo, seguía cometiendo los mismos errores, los mismos vicios, las mismas exageraciones. ¿Por qué? Porque en realidad nada cambió. Seguía siendo el mismo guitarrista, pero con un instrumento nuevo. Esto también le debe pasar a los padres. Uno dice, cuando viene un hijo te va a cambiar la vida. Pues yo no sé mucho de esto, hablaré después cuando sepa. Pero da la sensación que uno sigue siendo el mismo padre. Sigue siendo bruto, sigue siendo mal hablado. Sé que los hijos nos cambian. Yo tengo, bueno, no sé si la persona querrá que lo diga, pero lo cuento sin decir quién es. Una persona muy cercana a mía que fumaba como una chimenea. Y el día que nace su primer hijita, él dice, listo, no dejo de fumar. Y ese día dejó de fumar. ¿No? Sé que los hijos hacen eso, pero en la esencia, en lo esencial, seguimos siendo más o menos lo mismo un día antes que arrancar nuestro desafío. Ahora, las personas tendemos en nuestros desafíos, cuando arrancamos un noviazgo, una célula, un matrimonio, cuando arrancamos nuestra nueva familia, tendemos a repetir las estructuras que vimos en nuestras casas, ¿sí? Por ejemplo, si en mi casa se conseguía todo robando, bueno, cuando yo empiece también voy a querer conseguir todo robando, ¿no? Bueno, vamos a arrancar, bueno, tengo un amigo que te consigue, ¿vieron ese que tiene amigo que le consigue? ¿Qué será eso, no? No, me consigue rueda barata, cubierta buena, barata, y uno después ve en su barrio que hay un auto con unos ladrillos abajo y sin rueda. Y bueno, porque uno tiende a repetir eso. Yo, por ejemplo, cuando me casé con Mara, el primer desayuno que le hice fue huevo con tomate, que era el desayuno de mi casa, no que era lo que mi papá nos hacía. ¿Por qué? Y porque uno repite. Es propio del ser humano repetir, ¿no? Tendemos a repetir. Si en nuestra casa se conseguía todo con fuerza propia, ¿no? Hay que hacer esto, listo, lo hacemos nosotros. Pero ¿podemos pedir ayuda? No hay que pedir ayuda, lo hacemos nosotros. Bueno, vamos a tender a conseguir las cosas así. Si en nuestra casa nuestros papás eran arrebatados. Vieron que hay gente que es arrebatada, que no piensa un segundo antes. Por ejemplo, escucha, no sabés, parece que hubo problema con tal persona y ya va y quiere agarrar piña. Bueno, eso es ser arrebatado, arreglar todas las piñas. Y nosotros cuando arrancamos nuestro matrimonio queremos arreglar todas las piñas. Y nuestra primera discusión matrimonial queremos arrancar a los platos voladores, a las patadas, a los gritos, que me voy, vuelvo al otro día. Y no, eso es un gesto de inmadurez. Repetir lo que en nuestra casa hacían, ¿no? Repetir. Esas personas que no piensan antes de actuar. Pensá, tomate un segundo. Mara ahora hace todo lento, porque ella está
en su embarazo y lo que le tomaba 2 minutos antes, ahora le toma 6 horas, ¿no? Atarse los cordones, 6 horas. No sé, plancharse el pelo, 25 horas. Todo es así, ¿no? Un desastre. Ahora, uno tiene que entender, no sé por qué dije esto, pero uno tiene que entender que las personas van cambiando y hay que tener paciencia. Por esto. Porque yo con Mara aprendí a contar hasta 10. Bueno, hay que contar hasta 10, hay que tener paciencia, ¿no? Porque hay que tener paciencia. Ahora hay personas que no cuentan hasta 10. Si ya hay algo que no les gusta, al toque saltan. Mi papá dice son dinamita de mecha corta. ¿Vio? La mecha corta prende y explota. Cambia la mecha larga, uno tiene tiempo. Bueno, tenemos que tener tiempo. Hay una frase del expresidente Carlos Saúl Menem, ¿sí? Los menemistas deben estar contentos que lo voy a citar, que dice, el que no tenga cabeza para pensar, deberá tener lomo para aguantar. Y es una verdad. Tal vez lo único interesante que dijo Menem, pero hermano, el que no se detenga un momento a pensar, el que no diga, pará, si hago esto, voy a sufrir las consecuencias mucho tiempo, voy a lastimar a mi esposa, voy a lastimar a mis hijos, voy a lastimar a mi familia, qué imagen le voy a dar a mis hijitos, por más chicos que sean los niños aprenden y de grande pasan la factura, excepto que uno tenga hijos buenos, tocados por Dios, que sean hijos que honran a sus padres. Generalmente los hijos somos malos y echamos en cara, somos egoístas y lastimamos a nuestros padres. Entonces hay que tener tiempo para pensar. El que no tenga cabeza para pensar va a sufrir en su espalda las consecuencias de no haber actuado sabiamente. Entonces, repetir, dijimos, se relaciona con la inmadurez. Si usted está en este momento repitiendo las estructuras de su casa, si usted está en este momento haciendo lo que su papá hacía, cada vez que tiene una discusión reacciona como su papá reaccionaba. Si usted, hermana, cada vez que tiene un problema con su hijo, lo corrige como su mamá lo corregía. Si usted, hermana, cada vez que se deprime, o hermano, usted cada vez que se deprime, reacciona como en su casa se hacía, lamento decirle que usted no ha madurado. Me da vergüenza decirlo porque yo soy un chico de 30 años, pero tengo que decírselo. Usted no ha dado ese paso más allá. ¿Por qué? Porque repetir se relaciona con la inmadurez. ¿Quiénes son los que repiten? Los niños repiten. ¿Vio usted a los niños en la iglesia? Que el papá capaz que adora, levanta la mano y el nenito no entiende nada, pero está así con las manos y que todo nos emociona ver niños así de 6 meses, bueno, 6 meses no, pero de un añito, de añito y medio adorando, porque no comprenden en profundidad lo que hacen, pero ven a sus padres hacerlo y lo hacen. Eso quiere decir que la iglesia tiene futuro. Ahora, nosotros vemos que los niños imitan. Nunca vio, esto hacía mucho la PRI. La PRI cuando era chiquita, mi papá tomaba mate y capaz que se iba porque venía una persona y tenía que charlar y la PRI al toque subía a la mesa y empezaba a tomar mate también. ¿Por qué? Porque repetía lo que el papá hacía, ¿no? O cuando uno escucha, esto es muy gracioso, porque cuando uno escucha a los nenes en escuela aquí que mandan una palabrota y la madre le tapa la boca, ¡ay, no! ¿De dónde escuchaste eso? Y mi hermana, ¿dónde va a escuchar eso? En casa, ¿no? Porque los niños repiten. Nosotros no hacemos el plato con los nenes, porque vieron que los nenes cuentan todo. Vos le decís, ¿cómo están las cosas en tu casa? ¡Ay, no sé! Porque mi papá dice que mi mamá es una vaga. Bueno, porque cuentan todo, ellos repiten. Los niños repiten. Es lo que hacen. Inclusive los artistas, yo que estudio artes, todo artista tiene su etapa de imitación, Beethoven, Mozart, el que usted quiera. Cuando arrancan, generalmente componen más o menos lo que se escuchaba por ahí. Pero luego viene la etapa de madurez, que es la etapa donde su propio estilo se afianza, y luego vendrá una etapa de experimentación, donde dejan su legado. Pero en una primera etapa todos, absolutamente todos, repetimos. Yo mis primeras prédicas, inclusive ahora, fíjense, yo repito cosas que dice mi papá, uno repite, y recién cuando uno deja de decir lo que dijo el otro y le agrega lo que uno piensa, ahí es donde uno dio el paso de madurez. Recién cuando usted se dé cuenta, che, qué distinta es mi casa a la de mis papás, ahí es donde usted va a decir madurez. Ahí es donde usted va a decir salí de mi tierra y de mi parentela. Ya no hago lo que hacía mi papá.
Ya no reacciono como reaccionaban en mi casa. Soy distinto. Repetir es, además de un gesto de inmadurez, es estar bajo maldición, mi hermano. Perdone que lo diga tan fuerte, pero repetir es estar bajo maldición. Todo lo que usted repite es un signo de maldición. ¿Y qué es la maldición? Hay una definición que a mí me gusta dar de maldición, que es la presencia del pasado en el presente. Y tengo un ejemplo para esto. Ahora estamos en la iglesia, acá en Purita, 5125, cuando se lotearon estos terrenos, era muy baja la tierra. Y pasaban los camiones de la municipalidad preguntando quién quería tierra, ¿no? Y Benito, que es un gran vecino, una vez charlando, vio que cuando pasamos a lo de Benito, en el kiosco, hay como un escalón. O sea, está el piso de la iglesia y un escalón y el otro. Y una vez charlando me dice, hola nene, porque él me dice nene. Nene, ¿sabes qué? Cuando yo le pregunto, ¿por qué está tan bajo Benito? Me dice, nene, pasa que cuando tomamos estos terrenos, Foresti, que era el dueño de la iglesia, pasaron los camiones ofreciendo la tierra y era caro, te comprabas una moto con esa plata. Don Foresti dijo que sí y le subieron el terreno. Y yo no, dije no, con esa plata lo hago después. Y él me dice, y ahora cada vez que se inunda, se me inunda la casa, ¿no? Cada vez que llueve mucho, se le inunda la casa. Bueno, es la presencia de una mala decisión del pasado en este presente. Y eso es la maldición. La presencia del pasado en el presente. Esas personas que hicieron la losa, la hacemos así nomás, la losa, mandale más arena que cemento. No sé si está bien lo que estoy diciendo, pero mandale más arena y ahora ve cómo todo se le llueve. ¿Por qué? Porque tomó una mala decisión en el pasado y en el presente se sigue sufriendo las consecuencias. Ahora, ¿cómo sé yo si estoy listo para un noviazgo, para una empresa, para un matrimonio, para arrancar mi célula, para avanzar, para un desafío? ¿Cómo estoy seguro de si estoy listo, preparado? Muy fácil, ya no repito. Si yo ya no repito, ya está. Hay una película, El Señor de los Anillos, que la escena en la que se les encomienda un desafío a Frodo y a Sam, Frodo lleva ese anillo de maldición, ¿no? Y Frodo y Sam van caminando, saliendo de su aldea, de la comarca, y mientras van saliendo, Sam se queda quieto así, duro, ¿no? Y Frodo le pregunta, ¿qué te pasa, Sam? Y Sam dice, nunca estuve tan lejos de mi casa como hasta acá. Si doy un paso más, voy a estar más lejos de mi casa de lo que jamás en mi vida estuve. Y Sam lo agarra de la mano y le dice, vamos, como que le da ánimo. Salgamos, vamos a lo desconocido. Y bueno, y ahí arranca la aventura, ¿no? La aventura de Frodo y de Sam. La madurez es eso. La madurez es ir más allá. Ir más allá, ir a donde nunca fui hasta ahora acá. Hay personas en nuestra iglesia que sus papás capaz nunca terminaron el secundario y ellos se animan, van más allá, tienen miedo todos. ¿Saben cómo hacerlo? No, de ninguna manera, pero se están animando. Están viendo cómo hacen. Hay personas que sus papás nunca abrieron una empresa. Siempre trabajaron bajo patrón. Y ellos se están animando. Tienen miedo, muchísimo miedo deben tener. Pero se están animando. Y es algo que hay que reconocerles. Cuando nosotros somos chiquitos, pensemos las personas cuando son chicas, siempre los padres nos dicen, jugá donde te pueda ver, ¿no? Jugá donde te vea, ¿no? Así nos dicen cuando nos llevan a la plaza. Y ese gesto, ese jugá, actuá, movete donde yo te pueda ver, a veces nos sigue, ese gesto se repite en nosotros. Y nosotros vivimos y caminamos y actuamos hasta donde la visión de ellos les dio, ¿no? Si ellos vieron hasta terminar el secundario, nosotros jugamos y actuamos y vivimos hasta el secundario. Si la visión les dio hasta laburar y conseguir ir de vacaciones, nada más, bueno, nos da hasta ahí. Si nunca vieron construir una casa, si nunca tuvieron visión para construir, para ir adelante, para comprar, para animarse, nosotros no, porque jugamos hasta donde ellos veían. Y eso es algo que nosotros tenemos que romper, porque vivimos bajo su mirada, bajo su maldición, bajo su mirada escasa. Dios le dice a Abraham, bueno, mirá, hasta donde puedas ver, y hacé el esfuerzo. Y eso Dios nos lo dice a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que tener un encuentro con Dios en ese sentido, ¿eh? Mi papá, Augusto, y yo lo admiro
enormemente, a él y a mi mamá. Los admiro muchísimo a los dos, pero ellos vieron hasta un lugar. Yo ahora me tengo que parar sobre sus hombros, como decía Newton, cuando le dijeron, ¿usted cómo hizo, Newton, para lograr las cosas que logró? Y él, honrando a los grandes genios del Renacimiento, Galileo Galilei, bueno, él dice, bueno, yo vi más allá porque me paré sobre el hombro de gigantes. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pararnos sobre los hombros de los gigantes que estuvieron antes de nosotros y ver más allá. Sería un pecado para mí, el día que mi papá deje el pastorado y los hijos de él tomemos las riendas de esto que él construyó, no ver más allá. Él construyó 2 pisos, yo arriba de esos 2 pisos tengo que pararme y ver más allá, volver a encontrarme con el Dios de Abraham, tener mi propio encuentro con él y pedir otra cosa. Si mi papá pidió una cosa, yo como Salomón pedir sabiduría o lo que sea, pero debo yo volver a encontrarme con Dios y renovar el pacto y volver a ver. Los hijos debemos volver a ver. Nuestros papás vieron, pero vieron, imagínense, desde el sótano. Mi papá desde Antofagasta vio. Y mi mamá vio desde una chica huérfana de 11 años. Entonces, pero yo no soy un chico huérfano de 11 años, ni vivo en Antofagasta. Yo me tengo que parar encima de su enorme esfuerzo y volver a ver, volver a tomar el desafío y ver más allá. Entonces, nosotros debemos pararnos sobre eso. Vamos terminando. Esto, ahora voy a pasar al cierre de la prédica, de este devocional que hacemos juntos, que es un rejunte de ideas, de pensamientos que estoy teniendo junto a Dios. Bien, Génesis 12:1, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Y esa es la charla que Dios tiene con Abraham. Luego Isaac tuvo que haber tenido su propia charla con Dios, no sé si la tuvo, pero Jacob sí sé que la tuvo. Jacob es el hombre que tiene nuevamente la charla con Dios y bueno, tiene nuevos desafíos. Ahora, la pregunta del millón, que es la pregunta que yo como hijo me hago, que usted debe hacerse, es, ¿y qué hago entonces con todo lo que aprendí? Nosotros tendemos, nuestra iglesia tiende, en realidad todo el mundo tiende, a llamar eso que nuestros padres nos dieron nuestros techos. ¿Nunca escuché esa frase? Bueno, son mis techos, ¿no? Y uno piensa en los techos como algo malo, ¿no? Bueno, como límites, ¿no? Que está bien pensarlo así. Entonces uno en visita, en consejería, se sienta y le dice, bueno, contame cómo está el asunto, bueno, yo tengo el problema que reacciono muy mal, corrijo muy mal a mis hijos, y uno ve, bueno, ¿de dónde viene eso? Y siempre llegamos descubriendo que el problema es en la crianza, ¿no? Mi papá era muy violento, él me enseñó que todo se arreglaba así, entonces yo ahora soy violento con mis hijos, con mi esposa, listo. Y ahí es donde llega y me dice, bueno, ese es tu techo. Ese es tu techo. Tu papá dio hasta ahí. Un techo es eso, ¿hasta dónde da? Dimos hasta acá. El techo puede estar en un primer piso, en una planta baja, pero después el techo puede estar en otro piso. Hay personas que nacen con techo en un piso 13, el piso 13, y hay otros que nada, un techito nada más, ¿no? Una cuchita. Ahora, ¿qué hago con mis techos? Bueno, yo soy de la idea de que los techos hay que honrarlos. Yo sé que mis papás han tenido techos, en el sentido de limitaciones, pero yo honro los techos de mis papás. No los veo para nada como una maldición. Usted dirá, bueno, Josué, pero vos tuviste 2 padres pastores. Sí, es verdad, pero yo aún así, aunque hubiera tenido malos padres, pienso lo mismo, porque eso es lo que le aconsejo a mis discípulos. Un techo puede ser visto como una maldición, que lo es en muchos casos, pero debe buscársele el lado bueno. Los techos creo que no deben romperse. Ojo con los techos, ¿eh? No todo techo debe romperse. Y esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Los techos son para romperse? ¿Viste que uno dice, hay que romper los techos? Y está bien, entiendo a dónde va eso. Ustedes están diciendo, hay que romper con la maldición, hay que romper con esa estructura que no nos deja avanzar, y está muy bien. Pero a veces hay que entrar en un proceso de reconciliación con esos techos, esas limitaciones que nuestros papás nos dejaron. Cristina Kirchner no es santa de mi devoción,
¿no? Aunque le reconozco muchísimas cosas, a todos los gobiernos les reconozco muchísimas cosas y le critico muchísimas otras, ¿no? Pero Cristina una vez, hablando acerca de la época de los 60, de los 70, la época de la represión militar y todo eso, había una ola que decía, bueno, hay que dar vuelta a la página, ¿no? Hay que dar vuelta a la página. Y Cristina dijo algo que a mí me pareció muy inteligente en ese momento, que dijo, sí, vamos, hay que dar vuelta a la página, pero primero hay que leerla. O sea, ¿qué quiso decir ella? Hay que dar vuelta a la página, hay que seguir adelante, pero antes de dar vuelta a la página hay que ver qué pasó. Yo creo que con los techos es lo mismo. O sea, uno no puede romperlo. Hola, vengo a romperlo. No, pará. Hay que ver por qué están esos techos ahí. Hay que ver por qué nuestros papás pusieron esos techos ahí. ¿Qué intentaban hacer? Yo estoy seguro, a menos que una persona muy mala, que nuestros padres pusieron esos techos para cuidarnos, para protegernos. Tuvo un propósito que nació de su corazón limitado. La mayoría de nuestros padres no conocían a Dios. ¿Cómo van a ser padres perfectos sin conocer a Dios? Imposible, es pedirles mucho. Tuvieron sus limitaciones. Dentro de sus limitaciones quisieron ayudarnos. Y dentro de ese querer ayudarnos a muchos nos destruyeron. Pero hay que leer. Hay que intentar ver por qué está este techo acá. Yo no creo que uno deba romper techos sin antes preguntar por qué está esto aquí. Los techos, no hay que odiar a nuestros padres por los techos que nos pusieron. Es hasta donde podían. Es hasta donde les daba. Nosotros solamente reconciliándonos con ellos vamos a poder avanzar. Hay una feminista muy interesante que yo no recuerdo ahora el nombre, pero ella es una feminista que no es feminista radical como la que se ven mucho en la tele. Es una feminista más tranquila. No recuerdo ahora el nombre de esta filósofa, era esposa de Martin Heidegger. Bueno, esta mujer, tremenda mujer, muy inteligente, decía que el feminismo debe sustentarse sobre el perdón. Dice, si el feminismo no perdona al machismo por lo que hizo, lo único que va a hacer es repetir las estructuras del machismo, ¿no? Va a ser peor que el machismo inclusive. Debe reconciliarse. El perdón como esa estructura donde lo nuevo se genera. Entonces nosotros lo mismo, tenemos que perdonar a nuestros padres por los techos que pusieron en nosotros. Debemos entender el porqué del techo. ¿Por qué mi papá puso ese límite? ¿Por qué puso ese techo? Entender su fundamento. Y si el fundamento es bueno, bueno mantenerlo. Si el fundamento del techo es bueno, no hay por qué romperlo. Hay que actualizarlo. Por ejemplo, un techo, doy un ejemplo, cortito. De un techo de mis papás. Mi papá, cuando yo me puse de novio con Mara, a mí me gustaba ir a Capital, pero siempre tenía miedo de ir a Capital. Decía, uy, hay que ir a Capital, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué sé yo? Y yo después dije, ¿por qué tengo este miedo? Bueno, porque mis papás siempre nos enseñó, cuidado con Capital. A él no le gusta manejar en Capital. Y siempre nos decía, hay que evitar Capital. No está en Lomas eso, no está en Lanús, no podemos ir hasta Avellaneda, no vayamos a Capital. Siempre decía eso, ¿no? Y yo, bueno, siempre dije, ¿por qué decía eso mi papá? Bueno, ahora reflexionando, eso él nos lo decía mucho en 2001. ¿Se acuerda 2001? Que había cacerolazo, piquete, agarraban las piedras, rompían todo. Cada vez 2x3 cortaban la calle, se cortaba el tren. Bueno, él lo dijo en una época de saqueos, en una época de crisis social. Le estoy hablando del 2001. Ese techo en 2001 estaba bien, estaba muy bien, era para cuidarnos. Porque uno iba a Capital y no sabía si volvía. Entonces, ahora entiendo lo que él nos decía. El techo no era no ir a Capital. El techo era hay que cuidar, hay que ser cuidadosos a dónde vamos, evitar los lugares conflictivos. ¡Perfecto! Un buen techo. Es un excelente techo. Ahora, si yo me enojo y ando toda la vida diciendo a mi papá no me dejaba ir a Capital, me hizo un miserable, bueno, no, intenta entender qué te quiso decir. Hay que intentar entender. Mismo mi abuela, mi mamá siempre cuenta que no la dejó ir al secundario. Y una vez charlando con mi abuela, yo muy enojado, fui y la encaré, le dije, abuela, ¿por qué no dejaste ir a mi mamá al secundario? Y ella me explicó, Jojito, vos no sabés lo que era el secundario en Chile en esa época. Comunistas, droga, eran un desastre, habían tomado los comunistas en esa época los secundarios y claro, mi abuela la estaba cuidando. No digo que esté bien, que esté mal, solo digo que la estaba cuidando. Termino con esto, mi hermano. Bien, no me queda nada, me queda media hojita. El techo que se reconoce ya no tiene nada malo. Si un techo se reconoce, si uno dice, un padre dice, bueno, este es mi techo, chicos.
Yo no fui al secundario, estoy en mi derecho, pero yo les pido a ustedes que lo hagan. Listo, gloria a Dios. No tiene nada de malo. ¿Qué de malo hay en que un padre reconozca? Yo soy vago, no me gusta estudiar, yo soy más de ir a trabajar y volver, no me pidan más. Pero ustedes si quieren ir, yo los acompaño. Ahí no hay un techo malo. Ahí es simplemente mi papá no lo hizo, pero me ayudó yo a hacerlo. ¿No? Ejemplo, yo no fui al colegio. Ahí está, es eso. Uno tiene que darle a los hijos la libertad de poder hacerlo. Ahora, cuando un padre dice, no, el colegio para qué, metete en una fábrica, no te sirve, trabaja conmigo, ¿qué aprendes ahí? Bueno, ese ya es un mal techo. Porque además de que yo no fui, no lo hice, lo quiero tapar con no lo hagas vos tampoco porque es una porquería. Bueno, no. Ese techo es malo, pero los hijos debemos entender esto. Solo el techo que se honra se supera. Si usted no se reconcilia con el techo de sus papás, nunca va a superar el techo de sus papás. Simplemente va a vivir con ese techo. Hay jóvenes en nuestra iglesia que viven discutiendo la crianza de sus padres. Vienen diciendo, no, porque mi papá esto. Bueno, pero ya tenés 30 años, ya está. No, pero mi papá nunca me... Bueno, pero ya está. ¿Por qué mejor no haces esto? En vez de vivir quejándote por lo que tu papá hizo o no hizo o dejó de hacer, intenta entender por qué lo hizo y hace pacto con Dios de romper esa maldición. Y hace pacto con Dios de decir, esto, mi papá me enseñó que esto estaba mal. Porque hasta de lo malo nuestros padres nos enseñan. Bueno, me enseñó que esto está mal y lleva maldición. Listo, voy a superarlo. El techo con el que se pelea nunca se supera. Solo se supera el techo que se honra, que se entiende. En 2 de Reyes 6, tomo este pasaje bíblico porque tiene una verdad tremenda. 2 de Reyes 6, Eliseo hace flotar el hacha. Los hijos de los profetas, dijeron a Eliseo, ese gran profeta Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, vayan. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó diciendo, ¡ay, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Tremendo versículo. Tiene una verdad este versículo tremendo. Bien, primero pongamos en situación. Son los hijos de los profetas los que se dan cuenta que la casa de los profetas ya es chica. No son los profetas, son los hijos de los profetas. No hay muchas partes de la Biblia donde se hable de los jóvenes, pero esta es una. Esta y cuando sacan a Ananías y Zafira los jóvenes, ¿no? Cuando mueren, listo. Pero acá hay una. Y de acá podemos aprender mucho los jóvenes, los que recién arrancamos, qué hacer. Fíjense que son los hijos de los profetas los que se dan cuenta que la casa de los profetas es chica. O sea, se dan cuenta que el techo que pusieron hay que romperlo, hay que superarlo. Y ellos se juntaron entre ellos y dijeron, bueno, che, ¿ya viste la casa donde vivimos? Sí, vivimos 2x2. Pasa que estos viejos no entienden que ahora somos más, hay que avanzar. Bueno, entonces, ¿qué hicieron ellos? En vez de rebelarse, no, ahora lo vamos a cambiar, van a ver, vamos a hacer la nuestra, pues entendemos más. Fueron tan sabios los hijos de los profetas que van con muchísimo respeto a Eliseo y le dicen, el lugar en el que moramos contigo, o sea, estaba Eliseo también viviendo ahí, ya es un poco chico, ¿no? En NBI dice, como puede ver Eliseo, el lugar donde ahora vivimos con usted ya nos resulta pequeño. O sea, con un respeto le hablaron a Eliseo, que bueno, está muy bien, es excelente. Ahora ellos le dicen, ¿Eliseo qué contesta? Bueno, vayan, como que Eliseo muy pasivo, ¿no? Bueno, vayan, en ningún momento dijo, bueno, sí, es verdad. No, Eliseo, bueno, vayan. Y acá es donde viene lo más importante de los hijos de los profetas. Y dijo uno de ellos, siempre hay uno que entiende.
Siempre hay uno que honra al profeta que construyó, al profeta que puso los fundamentos. Siempre hay uno que honra a sus padres. Siempre hay uno que reconoce la sabiduría de sus padres, que reconoce que debe honrar la visión de sus padres y la sabiduría acumulada por los años de sus padres. Hubo uno, dice en el versículo 3, que dijo: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Y este es el centro de la prédica. Uno puede intentar tomar desafíos, pero uno nunca debe, al tomar un desafío, desoír la voz de su líder. Uno puede tomar un matrimonio, un noviazgo, pero tengamos cuidado los jóvenes en, al tomar un desafío como un noviazgo, un matrimonio, ya dejar de escuchar a nuestros papás. Nuestros papás a veces hablan, se traban, no saben usar el celular, nos da risa que quieren sacar una foto y están filmando y uno se ríe de esas cosas. Pero debemos honrar a nuestros padres. Ellos son los que tienen camino delante nuestro. Ellos son los que conocen más que nosotros. Y este profeta, me encantaría saber el nombre. Porque si yo supiera el nombre de este uno que dijo: te rogamos que venga, yo a mi hijo le pondría ese nombre. Porque yo quiero que mi hijo sea así. Sea un hombre que honre la sabiduría de sus padres. Que honre al que peina canas. Que honre al que conoce de la vida, al que caminó. Que sea un siervo de Dios que honra la tradición cristiana. Yo amo los himnos, los amo, porque hemos construido la vida cristiana por encima de esos himnos. Amo a nuestro pastor Anacondia, amo a esos grandes siervos de Dios que han estado antes que nosotros. No me parecen anticuados, me parecen hombres de Dios que hay que honrar y que hay que escuchar. A los jóvenes de mi edad que predican ahora los escucho con cuidado. Pero a los siervos de Dios de hace muchos años, todo lo que dicen, abro mi corazón. Cuando ellos hablan, yo hago silencio. Porque son los siervos de Dios. ¿Y por qué es importante? Porque los jóvenes, mientras construimos, no sabemos cuál es la madera buena. Pero ese uno que le dijo a Eliseo: vení con nosotros. ¿Qué le está diciendo? Eliseo, vos construiste esta casa. Esta casa que vos construiste y que albergó la presencia de Dios tantos años, vos la conocés. Vos sabés el buen bosque que tiene la mejor madera. Guíanos al buen bosque. Guíanos al buen árbol. Que tu sabiduría nos ayude a elegir correctamente. Eso hago yo con mi papá cada vez que tengo una charla. Papá, enseñame, mostrame qué decisión tomar en el matrimonio, cuál no, cuál es la buena decisión, cuáles son los tiempos correctos para comprar, para no comprar, para discutir, para no discutir, qué debe soportarse, qué no debe soportarse en la crianza. Enseñame, mostrame. Ese joven honró a Eliseo y le dijo: vení conmigo a este nuevo emprendimiento que vamos a hacer. Vení con nosotros, vení y sumate a nosotros. Por más que Eliseo no iba a cortar, no tenía fuerzas, no iba a ser de ayuda, pero él tenía la sabiduría. Por más que vos veas a tu papá viejo que ya no entiende, llévalo siempre en tu corazón. Llévalo siempre en tu corazón su consejo. Lleva siempre en tu corazón sus palabras de sabiduría. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que el hacha cae al río. Cae el hacha al río Jordán. Y gracias a Dios que ese joven invitó a Eliseo. Porque cuando esa hacha cayó, fue Eliseo el que la hizo flotar. Podemos, si quieren, mandarnos nosotros solos, con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia fuerza de jóvenes, con nuestra propia voluntad. Ir y mandarnos con nuestro entusiasmo. Pero tal vez caiga el hacha al río y precisemos el consejo de nuestros padres. Uno puede decir: mi papá que sabe, yo me voy a poner de novio cuando yo quiera y me voy a casar cuando yo quiera. No, uno es muy así cuando recién se casa. Y cuando yo me case voy a hacer todo distinto y no los voy a escuchar a ninguno de ustedes. Pero mis hermanos, hay un día que cae el hacha al río. Hay un día que nuestro matrimonio se quiebra. Hay un día que perdemos todo. Y los únicos que están son nuestros familiares, nuestros líderes, nuestros padres, los que nos enseñaron siempre. Honremos a nuestros líderes. Por más que vos veas a tu líder un poquito achanchado, por más que lo veas que en la pandemia dejó de hacer visitas, honralo, porque él es el que te quitó de la oscuridad. Él fue el que pasó menos tiempo con sus hijos para dártelo a vos. Honra a tu padre, honra a tu madre. Hagámoslo para que cuando construyamos tengamos la voz de sabiduría de Dios detrás nuestro.
El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y Dios nos va a recompensar por hacerlo. Amén. Entonces esta es la palabra que hoy tenía para ustedes, mis hermanos. Hagamos una oración para pedirle a Dios que nos acompañe en todo lo que hagamos. Señor Jesús, hoy estamos delante de tu presencia, la iglesia reunida en su casa, pero reunida en espíritu delante tuyo. Y te pedimos, Dios, que hagas un milagro con nosotros. Tú puedes hacer un milagro con nosotros y con nuestras vidas. Tenemos muchos proyectos, tenemos encuentros, algunos tenemos idea de abrir célula, otros queremos abrir nuestra empresa, otros vamos a ser padres, otros están por casarse, otros recién arrancan su noviazgo. Cada uno de nosotros se enfrenta a desafíos. Señor, no queremos ser rebeldes a la palabra tuya. Enséñanos a honrar a los que tú pusiste como nuestros padres, a los que tú pusiste como guía espiritual de nosotros. Ayúdanos a honrar a nuestros pastores. Ayúdanos a no ser rebeldes a su consejo. Ayúdanos a no esconderle nuestro pecado, a no esconder, Señor, de ellos nuestros errores. Ayúdanos, Señor, a ser hijos que no esconden y que se muestran tal cual son. Queremos ser como el agua, transparente. Y por más que tengamos faltas, que sean conocidas delante de nuestros líderes. Queremos construir mucho. Queremos construir alto. Queremos y tomamos, Señor, las bendiciones, las promesas y las visiones que vos nos diste, como le diste a los hijos de los profetas. Queremos ensanchar nuestro territorio, pero también queremos honrar a los que hasta ahora sirvieron en tu casa, a los siervos de Dios que vos pusiste delante nuestro. Bendecí, Señor, la obra de nuestras manos. Somos conscientes que en algún momento podemos quebrarnos. Somos conscientes que en algún momento podemos perder la fe. Podemos desviarnos, podemos tener errores. Podemos volver a las cosas que hacíamos antes y volver a nuestro pecado. Te pedimos que siempre tengamos un siervo de Dios cerca nuestro para que tome el hacha por nosotros y nos devuelva eso que perdimos. Señor, te agradezco por la iglesia y te agradezco porque estamos a punto de abrir nuevamente la iglesia. Cuidanos, Señor, ayúdanos a tener sabiduría, dale sabiduría a nuestros pastores para poder abrir, volver a congregarnos y poder adorarte todos juntos. Amén y amén. Mi hermano, Dios los bendiga. Espero que esta palabra del Señor haya sido de bendición para usted. Póngala para obra, guárdela. Nos vemos este jueves en nuestra reunión. Dios los bendiga.